Buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradecer que hayan venido a compartir con nosotros en esta, que es la primera conferencia de las centrales de la jornada de investigación. Esta jornada de investigación del posgrado centroamericano en sociología, que además en este año estamos conmemorando 45 años del programa. Es un largo recorrido, no es fácil que un programa de posgrado extienda su desempeño, su desarrollo por 45 años. Cuesta creer que dentro de 5 años vamos a estar conmemorando 50 años del programa, ¿no? Que suma más de 20 promociones y por el que han pasado centenas de estudiantes de toda la región centroamericana y más allá, de países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Para nosotros es un gusto, pero también es un honor para mí participar en estas jornadas. Hoy más temprano en la tarde tuvimos la inauguración de las mismas y ahora
tenemos la primera conferencia que va a ser impartida por el doctor Randall Blanco Lizano, que no solo es un colega, sino es un amigo, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, desde los cursos, en la comisión del programa de maestría, en la dirección, y hemos hecho cosas juntos, mesas, etc. El doctor Randall Blanco es licenciado en filosofía, máster en sociología, doctor en gobierno y políticas públicas por la Universidad de Costa Rica, todas, profesor jubilado e investigador de la escuela y el posgrado en sociología de la Universidad de Costa Rica, director y lector de múltiples tesis, ¿no? Tanto a nivel de posgrado como de licenciatura, en sociología y en otras carreras de la universidad. También es docente e investigador de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, docente en el doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional en Heredia, y como decía, autor de múltiples ensayos y artículos en revistas académicas, y como decía, fundamentalmente un colega de muchos años, pensionado este año, comienzo de este año. Cuando recuerdo en la comisión del programa, cuando nos enteramos de que Randall había decidido pensionarse, comentaba con algunos colegas que era alguien que iba a hacer falta, ¿no? Alguien que efectivamente iba a hacer falta cuando ya no estuviera, y efectivamente así es, ¿no? Creo que nosotros como colegas y los y las estudiantes de la escuela, sentirán esa falta en las clases como docente, como ayudando en los proyectos de investigación, de tesis, etcétera, en distintos planos. Pero si bien termina la fase como docente de la Universidad de Costa Rica, sin embargo, Randall sigue muy activo como analista político, social, en múltiples actividades, ¿no? Más bien es un tipo que tiene problemas creo yo, para administrar la demanda, ¿no? Son los secretos del éxito. Decía alguien, hace mucho tiempo me decía un maestro, me decía: Roberto, hay una diferencia entre tener éxito y tener talento, ¿no? Hay gente que tiene éxito y poco talento, hay gente que tiene talento y tiene poco éxito. Bueno, Randall es uno de los pocos casos en que ambas cosas coinciden, ¿no? Éxito en el buen sentido, ¿no? De reconocimiento por parte de colegas y estudiantes, un profesor muy estimado, y que aún es un enorme talento como sociólogo, como analista social y político, y nada más. Entonces, los dejo con el profesor Randall Blanco y su presentación. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer la generosidad de las palabras de Roberto. Realmente, ya cuando uno siente que es el momento de dar un paso hacia otras etapas vitales, no deja uno de cuestionarse si es lo adecuado. Lo ligan a uno, ¿verdad?, las dinámicas de las clases, la camaradería, el intercambio con colegas, los procesos de investigación y el diálogo con las y los estudiantes en sus proyectos o en sus cursos. Entonces como que cuesta a veces terminar de despegarse. Pero ya cuando uno va tomando alguna distancia, también ve la importancia de hacerlo y poder sacar un tiempo que normalmente a uno en estos avatares se lo come totalmente. La dinámica de los cursos, la dinámica de las
de los procesos académicos, de las comisiones, y entonces poder recibir de vez en cuando invitaciones generosas como esta, sin duda alguna lo motivan a uno muchísimo y lo vuelven a colocar en relación con las tareas de nuestra vida universitaria. Hay que agradecer en primer lugar a la doctora Nancy Piedra, directora del posgrado, y a los colegas de la comisión académica por esta maravillosa invitación. Así lo comunico, esta maravillosa invitación. Realmente me ha permitido, con el tema que propuso la doctora Nancy, echar mano de una buena cantidad de procesos y dinámicas y también de paradigmas interpretativos para tratar de comunicar algunas ideas que espero sean de utilidad y que permitan ubicar mejor los significados de estos 45 años del posgrado centroamericano en sociología y ojalá que se ajusten a los fines de estas segundas jornadas de investigación. El título, ustedes se imaginan siempre el problema, ¿verdad? Cuando uno le da un título y transformaciones del posgrado en sociología, desafíos globales y regionales en el siglo XXI. Y cuando tiene más o menos, ¿verdad?, una hora o menos, son demasiados procesos, demasiadas complejidades, demasiadas interrelaciones. Y entonces quise más bien, como lo enuncio ahí, compartir una serie de tópicos más acotados sobre los que considero algunos desafíos sociológicos para comprender algunas de las transformaciones globales, regionales y nacionales del siglo XXI. Utilizando como punto de evaluación, ahí coincido mucho con Roberto en la tarde cuando reflexionaba sobre la inauguración de las jornadas, del papel, ¿verdad?, de esta obra de Ray Mills, La promesa sociológica, contenida en su libro La imaginación sociológica. Voy a usar algunas de las tesis de Ray Mills para colocar como un trasfondo interpretativo y después venir a ver algunas de esas transformaciones globales y regionales, pero centradas en Costa Rica. De manera que espero alcanzar los objetivos propuestos, pero proponiendo un camino provocador, que espero mostrarlo así, algunas ideas provocadoras. Y de paso aprovecho este momento para compartir algunas ideas de un libro que estoy escribiendo. Entre las cosas que le permiten a uno, ¿verdad?, la jubilación es, ¿verdad?, también poder ver mejor su tiempo y poder dedicarlo a, en mi caso, a volver sobre los contenidos y las ideas y tesis compartidas durante tantos años. Tengo cantidad de notas que son la base de algunas de estas reflexiones que voy a presentar aquí. El libro espero que se llame así, ¿verdad? La democracia vengativa costarricense, ensayos de sociología política. Es una especie de punto de llegada de lo que considero 3 décadas o más de reflexión sobre la vida política, económica y cultural de Costa Rica, y que aquí pues voy a aprovechar de colocar algunas de ellas. Decía Ray Mills esto que parece muy similar a la etapa que vivimos ahora, pero en realidad son muy distintas. Vivimos una época, desde mi punto de vista, que le sobran catastrofismos y sobran opiniones superficiales sobre las amenazas y los amenazantes. Esto porque Mills decía, el nuestro es un tiempo de malestares e indiferencia. Ese libro es escrito a fines de la década de los 50, ¿sí?, pero aún no formulados de manera que permitan el trabajo de la razón y el juego de la sensibilidad. En lugar de inquietudes definidas en relación con valores y amenazas, hay con frecuencia la calamidad de un malestar vago. En vez de problemas explícitos, muchas veces hay solo el desalentado sentimiento de que nada marcha bien. No se ha dicho cuáles son los valores amenazados ni qué es lo que los amenaza. En suma, no han sido llevados a punto de decisión, mucho menos formulados como problemas de la ciencia social. Digo que suena muy similar, pero en realidad estamos en épocas históricas completamente diferentes. ¿De acuerdo? Ahora con demasiada facilidad se identifican a los amenazados
con demasiada facilidad se identifican a los amenazantes. Y entonces todo, como lo voy a mostrar aquí, espero que nos permita señalar que lo que nos está sobrando son guerras morales. ¿De acuerdo? Que dejan intacta la estructura de acumulación de capital. Y eso es absolutamente clave. Porque mientras estamos peleando todos contra Chávez, qué maravilla. ¿De acuerdo? Todos contra el neopentecostalista, fundamentalista, qué maravilla. ¿Sí? Y se sigue profundizando 3 o 4 décadas, ¿verdad? De una política económica para la desigualdad, para la generación de pobrezas, para la generación de injusticias. Pero estamos todos felices, ¿verdad? Porque siempre derrotamos al enemigo peor. ¿Sí? Entonces estamos en la época de la construcción del monstruo moral. ¿Sí? Pero para los fines de la dominación política, económica y cultural, eso es absolutamente clave. ¿Sí? Entonces es muy diferente, ¿verdad? Aquí en Costa Rica está claramente identificado las amenazas aparentemente, ¿de acuerdo? Como si los problemas de Costa Rica se resolvieran cambiando el gobierno. ¿Okay? A la gente se le olvida que en 2026 Chávez no está en ninguna papeleta, ¿de acuerdo? Se les olvida, ¿verdad?, que hay 7 partidos que reclaman ser herederos de Chávez y acaban de inscribir 2 más. Eso en sociología electoral de sentido común significa atomización y fragmentación, ¿de acuerdo? No concentración de poder. Una de sus emisoras ideológicas habla de 45 diputados. Sí, créanme, por las canas que tengo, ¿verdad?, que en 70 años de estadísticas electorales en Costa Rica, en el mejor momento del megaparato político que fue Liberación Nacional, en el mejor momento, no tuvo más de 32 diputados. ¿De acuerdo? Y usted va a traer a 9 partidos para tener 45 diputados, están locos. Está bien para asustar a la gente que no sabe. ¿De acuerdo? Está bien para asustar a la gente que no sabe. Pero lo grave, ¿verdad?, es que mucha gente se asusta y de veras cree que aquí viene la debacle. Entonces, construir un amenazante es muy fácil, construir a los amenazadores es más fácil, generar y producir un montón de salvadores de la patria y de la nación y de la república, más fácil todavía. Si no son salvadores religiosos, son salvadores políticos, ¿verdad? Y todo va a quedar exactamente igual como estaba. Entonces, claro, cuando hablamos de transformaciones tenemos que tener especial cuidado, porque es muy fácil, ¿verdad?, que el encantador o encantadora de serpientes nos convenza de la amenaza. ¿Okay? Al final, en 2018 decían que ganó el amor, ¿de acuerdo?, montado sobre el más profundo odio antirreligioso. Un ramacheco es una peste, una plaga, ¿sí?, un amenazante de la democracia. Además es pobre, además es ignorante, ¿de acuerdo? Además las mujeres son siervas del pastor esclavizante. Vean todo este lenguaje. Y dicen que ganó el amor, ¿no? Es un asunto psiquiátrico, ¿pueden ver? ¿Sí? Dicen que avanzaron los derechos en 2018 colocando una mujer pisoteando a otra, exaltando a una mujer rubia, blanca, arquitecta, que habla 5 idiomas, versus una mujer, la esposa del pastor, ignorante, bachiller en educación, ¿de acuerdo? Una sierva. No, eso lo que hizo fue fortalecer al patriarcado en todas las líneas, pueden verlo. Pero decían la palabra fácil del cambio y la transformación. ¿Sí? Tuvimos, ¿verdad? El colega historiador David Díaz dice que, junto con otros colegas, escribió un libro de los 4 años del gobierno Alvarado, ¿sí?, la más profunda contrarrevolución neoliberal. Pero ganó el amor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde colocamos el estatuto de las transformaciones? Esa es una primera entrada. ¿Qué decía Ray Mills? Propuso esta cosa rara, ¿verdad? La promesa sociológica. Y propuso una herramienta más rara todavía, la imaginación sociológica. ¿Sí? Sintéticamente, ¿verdad?, tener imaginación sociológica es captar los vínculos entre las biografías individuales y las biografías colectivas. Es decir, trabajar epistemologías de la complejidad. ¿Sí? De manera que usted logre integrar la biografía de ese individuo en el conjunto de transformaciones estructurales de una sociedad y tratar de dar sentido e interpretación. El libro termina apelando también a la necesidad de la movilización política. Ray Mills. No lo voy a señalar aquí para que la gente no se colapse, ¿verdad?, viendo la conferencia, cuando hablemos de activismo y movilización. ¿Sí? La imaginación sociológica es una especie de herramienta
con que cuentan las y los sociólogos para dar cuenta de las complejidades del funcionamiento de las sociedades. Propuso 3 preguntas centrales que deben responder las y los sociólogos, cualesquiera sean los problemas que va a analizar el analista social clásico. La primera es la estructura de la sociedad. ¿En qué estructura económica, política, cultural, de qué estructura estamos hablando? ¿Cuáles son sus componentes esenciales? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿En qué se diferencian esas variedades de otras formas de organización? ¿Y cuál es, dentro de ella, el significado de lo que lo hace particular para la continuidad o para el cambio social? La siguiente pregunta: ¿qué lugar ocupa esta sociedad en la historia humana? ¿Cuál es el mecanismo por el que está cambiando? ¿Cuál es su lugar en el desenvolvimiento del conjunto de la humanidad? ¿Y qué significa para él? ¿Cómo afecta todo rasgo particular que estamos examinando al periodo histórico que tiene lugar y cómo es afectado por él? ¿En qué se diferencia de otros periodos históricos? Ven ustedes la importancia, ya la veremos más adelante, de la calidad de las preguntas y de la densidad de las preguntas. Y la tercera orden de preguntas: ¿qué variedades de hombres y mujeres prevalecen ahora en esta sociedad y en este periodo en el que estemos estudiando? ¿Y qué variedades están empezando a prevalecer? ¿De qué manera son seleccionados y formados, es decir, socializados, ¿verdad? Liberados y reprimidos, sensibilizados o embotados. ¿Qué clases de naturaleza humana se revelan en la conducta y el carácter que observamos en esta sociedad y en este periodo? Esos son, digamos, el trasfondo que quiero dejar. Yo fui uno de esos jóvenes sociólogos deslumbrados por la imaginación sociológica, ¿de acuerdo? También discutimos a fondo qué era la promesa sociológica, ¿sí? Que era esa capacidad de interpretación y comprensión, y después fuimos haciendo las armas necesarias en las aulas y fuera de las aulas, por supuesto, y en este caso de este anciano profesor, más fuera de las aulas que dentro de las aulas, ¿de acuerdo? Para tratar de entender los múltiples sentidos y significados de la vida de los seres humanos. Entonces voy a tener una especie de interlocución con esas 3 grandes ideas para entender, ahora sí más acotadamente, los contenidos de la reflexión. Voy a trabajar en una introducción estructural y 4 apartados: Costa Rica, una sociedad fracturada; problematizar la concepción de democracia y del Estado; problematizar las políticas sociales y algunas tendencias y desafíos. Quiero arrancar con este texto notable del sociólogo Roberto Castells, que a fines de los 90 del siglo pasado escribió este libro, La metamorfosis de la cuestión social. Ahí me interesa una idea nada más para introducir estas reflexiones. Decía Castells con gran tino interpretativo: quien no puede pagar de otro modo, tiene que pagar continuamente con su persona, y este es un ejercicio agotador. Ese pagar literalmente tiene que ver con las lógicas de la acumulación de capital. Y ese que es un asalariado, porque ese es el debate de Castells en ese libro, en realidad lo que está señalando Castells es el grado de esclavitud a que es sometido el ser humano bajo las condiciones del capitalismo. Continuamente tiene que pagar con su persona, es decir, el conjunto de su existencia está indefectiblemente vinculada a ese ejercicio de producirse y reproducirse, pero hay que subrayarlo aquí, con el anhelo de estar integrado, de sentirse parte de la sociedad. Y ahí nos encontramos con toda la deriva, por supuesto, del deseo. Deseo estar en el mercado, deseo consumir, deseo tener plata, deseo tener casa, deseo tener carro, deseo, deseo, deseo. Pero mi existencia es una existencia carenciada, ¿de acuerdo? Entonces esa contradicción estructural condiciona la vida de los seres humanos. Esa es la piedra de toque, la piedra de Sísifo, del trabajo asalariado. Y para la lógica del capitalismo se construye sobre modelos de acumulación y no de desarrollo. Los salarios y los derechos son costos y su lógica es la de bajar o de eliminarlos, vía superexplotación, vía despojo, precarización, reducción o extensión de jornadas. Y para esta perspectiva y para la reflexión de este profesor, las políticas sociales son marginales y suponen un desperdicio. Tesis sobre la redistribución, la justicia fiscal o tributaria son un atentado para estas perspectivas. Así era ese enfoque que el Premio Nobel de Economía del año
86, James Buchanan, un notable economista norteamericano, llevó esta discusión a tal punto que señaló que los individuos no tienen más derechos que aquellos que cada cual se puede pagar. Vean ustedes, ¿sí? Los derechos son costos, no son consustanciales a la existencia de los seres humanos. Si usted quiere derechos, entonces págueselos, ¿de acuerdo? Eso le garantiza a Buchanan un premio Nobel de Economía, ¿pueden verlo? Sí. Y la base ideológica concepcional de la total separación entre la economía y lo social, ¿de acuerdo? Uno de los grandes ideólogos en este notable libro, ¿verdad? Vean ustedes el título, Entre la anarquía y el leviatán, ¿sí? Todo lo resuelve el mercado, pero ningún ser humano tiene un derecho atribuible como esencial a su existencia. Si usted quiere derechos, se los paga, ¿de acuerdo? Porque los derechos son, en sentido estricto, un costo. No son un tema de jurídico, son un tema de sobrevivencia de las sociedades. Entonces, claro, amparado a eso, ¿verdad? El ideologema del capital, individuos libres, exitosos, racionales, no necesitan derechos colectivos, el Estado es parasitario, las tareas del Estado es tutelar la propiedad privada, deben garantizar seguridad jurídica a las empresas, aunque el resto de seres humanos se les pisoteen esos derechos y se les profundice lo que Giddens llamó la inseguridad ontológica. En la modernidad, Giddens decía que lo fundamental de los seres humanos es construir y vivir seguridad ontológica. En las condiciones de producción y reproducción del capital, lo dominante es la inseguridad del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado garantiza seguridad, las fuerzas del orden que protegen el modelo de acumulación, según la conceptualización que ofreció David Harvey en sus muchos libros, ¿verdad? A mí me interesa dejar en perspectiva esas lógicas dominantes de la economía mercantil. Sobre Costa Rica, solo me interesa dejar una panorámica. Es una sociedad estructuralmente fracturada. Está fracturada en múltiples puntos, hay fracturas en todos los niveles y dimensiones, desigualdades, pobreza, desempleo, escandaloso desempleo de jóvenes, tiene el desempleo juvenil profesional más alto de América Latina hoy, 17%, el más alto de América Latina. Desempleo de jóvenes y mujeres, creciente xenofobia, crisis de seguridad social, riesgos de las pensiones, fracturas urbano-rurales y entre cantones, basta ver los índices de desarrollo, ¿verdad? Una tragedia completa, grados de concentración de riqueza brutales, problemas graves en vivienda, desafíos estructurales por el desfinanciamiento de la salud pública, la educación, la delincuencia, los asesinatos y el sicariato, la inseguridad, las mafias, las redes del narco controlando cantones, el desastre de la defraudación fiscal, los regímenes de privilegio de las exoneraciones para las zonas francas, las poblaciones expulsadas, como muy bien lo llamó Saskia Sassen, para dejar de estar hablando de migraciones en abstracto. ¿Sí? Son migraciones de seres humanos expulsados, en la caracterización de Sassen en ese notable libro Expulsiones, Brutalidad y Complejidad de la Economía Global. De manera que estamos bastante lejanos a ese efecto del pura vida tico, ¿verdad? Del vivir a cachete, ¿sí? O vivir en la sociedad más feliz del mundo. Pero claro, esas son manifestaciones culturales. Usted se siente el más feliz del mundo, el más integrado del mundo, ya viene el frío navideño, ya viene el chinamo, ya viene, ¿de acuerdo?, los toros de zapote. Ok, entonces usted se siente parte de una sociedad que funciona con esas características estructurales, pero que me da también las ritualizaciones necesarias y suficientes para la integración social. Las fracturas tocan conflictos de múltiple naturaleza entre grupos, organizaciones, hasta entre familias, ¿verdad? Y cada día con mayor intensidad. Esas fracturas y conflictos, tenemos 4 décadas de ataque de medios de comunicación, partidos, dirigentes políticos y empresariales contra el Estado y los derechos colectivos, contra el Estado y sus políticas sociales, ataques al servicio público de los trabajadores públicos, sumado al creciente desgaste y desprestigio de las instituciones insignia de la inversión pública.
y entonces no alcanzan a resolver los problemas estructurales. Costa Rica vive transiciones complejas y dolorosas, pese a las retóricas gubernamentales de hoy que colocan a Costa Rica como campeón de la inversión extranjera o de la aceleración económica. También es una de las 10 sociedades más desiguales del mundo, una de las peores sociedades en lo que inversión social se refiere. Según lo mostró la OCDE, Costa Rica está en este plano, ¿de acuerdo? De las peores, con una inversión total del 14,5% del PIB, nuestro país se encuentra por debajo del promedio de los 38 miembros de la OCDE y ocupa el lugar 35. Asimismo, una sociedad fracturada con 10 años de disminución en inversión en política social, por lo menos. Entonces podemos ir colocando un par de imágenes, ¿verdad?, que nos permitan contrastar a la imagen exitosa de esa economía jaguar, ¿de acuerdo? Los condicionamientos estructurales que viven, ¿verdad? Esos procesos de acumulación no son distribuidos, ni son repartidos, son exonerados o son defraudados, y cuando se pide el incremento de la inversión pública es un costo y un gasto. Vean el lenguaje pervertido, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin duda alguna tiene muy buena carta de ciudadanía en Costa Rica. El segundo punto es problematizar la concepción de la democracia y el Estado. Ahí podemos decir que con mayor o menor diferencia en toda la región latinoamericana hay una concepción de democracia extraordinariamente restrictiva, la que reduce el reconocimiento de reglas para su existencia. Ese es el modelo de la democracia procedimental, con mayores o menores diferencias en todo el continente. Es el modelo de democracia liberal, procedimental, uno de cuyos exponentes más claros fue Norberto Bobbio, ¿sí? Lo presentaba, como vean ustedes, el sistema de las reglas mínimas. De tal forma que, si usted cumple con esas reglas mínimas, usted es una sociedad democrática, aunque viva la mayor desigualdad, porque el esquema interpretativo está montado sobre eso. Las reglas mínimas de Bobbio son 3. Una sociedad que tenga derecho a participar, ¿verdad?, derechos y deberes, una ciudadanía formal. La segunda es que tenga una regla de mayoría constitucional, que es la regla de legitimación. Y finalmente la posibilidad de elegir entre múltiples alternativas. Si una sociedad cumple con esas 3 características, son las reglas mínimas, es una sociedad democrática. Y Costa Rica es ejemplar en eso. ¿De acuerdo? A mí me parece vulgar, ¿verdad?, como lo estoy señalando. Porque al mismo tiempo es una de las sociedades, de las 10 sociedades más desiguales del mundo. ¿De acuerdo? Pero se sostiene maravillosamente bien porque está montada sobre la ruptura radical entre la economía y la política. ¿Sí? Porque hay que problematizar esa democracia procedimental. Al sobreenfatizar la ciudadanía formal, esa sociedad con profundas desigualdades como Costa Rica puede ser considerada como democrática, entre comillas, al reclamar la existencia de reglas mínimas. En Costa Rica se puede reclamar democracia sin tocar las características desestructurantes del modelo de acumulación y sentirse, entre comillas, demócrata. ¿De acuerdo? Y llamar a todos los costarricenses demócratas a pelear contra el tirano Chávez. ¿De acuerdo? Vean qué fácil es crear al amenazante, colocarse usted en el lado de los buenos y resolver el problema. No ha resuelto nada. ¿Sí? Lo que se va a garantizar es que usted y sus socios van a tener diputados el próximo gobierno. ¿Sí? ¿Qué legitima esto? Una maquinaria electoral tremenda, ¿verdad?, montada sobre el mecanismo del mercado, que es la competencia electoral. Entonces usted tiene ahorita, ¿verdad?, 90 partidos compitiendo. Hasta el más conservador ideólogo británico como Ralph Miliband decía que se trataba de una competencia imperfecta. Sí, usted sabe el lenguaje de la economía neoclásica, ¿verdad? Claro que es absolutamente imperfecta, ¿verdad? Pero justifica el ideologema de la democracia. Entonces pone usted a competir absolutamente desiguales, ¿sí?, a partidos sin recursos, a partidos sin estructuras. Los fideicomisos en Costa Rica los financian los bancos privados y de ahí se alimentan el Liberación, la Unidad, el Partido Liberal y el Frente Amplio. Hacen negocios con la banca privada, ¿de acuerdo? Son las reglas de la competencia imperfecta en una economía neoliberal, ¿de acuerdo? Grave es mirar esto
¿verdad?, con ojos de naturalización, como si eso fuera una cosa que no se puede cambiar. Yo por eso le llamo a esto democracia vengativa, ¿verdad? Costa Rica está montada desde el año 48 sobre un sistema de odios compartidos, ¿de acuerdo? Indefectiblemente en las campañas electorales interesa identificar un enemigo al que hay que exterminar y liquidar. Eso no es de esta campaña, eso no es de la campaña de 2022, es la historia, ¿sí?, de más de 70 años de la cultura política costarricense. David Díaz, de nuevo, el colega historiador, en una de sus publicaciones que le gana el premio de historia, mostraba el drama de los campos de concentración y tortura en Costa Rica durante el 48, en Cartago, campos de tortura, campos de concentración contra militantes calderonistas y militantes comunistas, ¿sí?, torturados, perseguidos, aniquilados. Pero esa historia, ¿verdad?, duerme el sueño de los justos de la historia oficial que nunca reconoce, ¿sí?, la historia esa historia invisibilizada, oscurecida, sin memoria, porque eso es fundamental para todo régimen de dominación, que las sociedades carezcan de historia, carezcan de memoria. Algo del Estado. Weber, en Economía y Sociedad, definió el Estado como una estructura de dominación. Vean ustedes, ¿sí? Eso es un escándalo, ¿verdad? Hasta un tipo tan así como Weber, ¿verdad? Sí, llegó a enunciar que el Estado es una estructura de dominación, de modo que no es la quimera, ¿verdad?, dice este profesor, encarnación del bien común o del bienestar general como se estila en Costa Rica. Yo no conozco, ¿verdad?, excepto narrativamente o moralmente, que las estructuras políticas, ¿verdad?, cumplan fines de bienestar colectivo. Yo no conozco eso. Narrativamente sí, o imaginariamente sí, dependiendo de la posición de privilegio en que usted esté sentado. ¿Qué es esa estructura de dominación? Tiene un conjunto diferenciado de instituciones y personal, una centralización en el sentido de que las relaciones políticas se irradian del centro a la periferia, un área territorialmente demarcada sobre la que actúa y un monopolio de dominación autoritaria, apoyada en un monopolio de los medios de violencia física. Eso decía Weber. Bourdieu agregó, el sociólogo francés, que también el Estado es el gran impulsor de la violencia simbólica. Y desde ahí se pueden construir los buenos ciudadanos y los malos ciudadanos, ¿de acuerdo? Y se cuentan con recursos de sobra, por supuesto, como mostraron, ¿verdad?, diversos analistas marxistas, en lo que se llama el poder infraestructural, ¿de acuerdo? Entonces, con esa idea problematicemos el Estado de Costa Rica. En opinión de este profesor, la narrativa del Estado social de derecho ha perdido profundidad, densidad y legitimación. Después de 4 décadas de ataques furibundos contra el Estado, las instituciones estatales, el valor del servicio y de los y las servidores públicos, estamos en una etapa de agotamiento de esta narrativa que requiere revisión y profunda discusión. Pero claro, para eso hay que pensar las transformaciones más allá de actos institucionales o actos electorales o de partidos o de dirigentes de partidos, porque ahí hay una tentación mesiánica muy fuerte en todo tipo de partido de cualquier signo ideológico, ¿verdad?, que es venir a salvar a la sociedad. ¿De acuerdo? Yo le decía a mis estudiantes en mis cursos, para los que estuvieron conmigo, que cuando usted está hablando de poder y política y dice que usted cree en un partido o cree en un dirigente, está enloquecido, ¿de acuerdo? Porque está usando el lenguaje de la religión para hablar del ejercicio del poder. Creo en el dirigente. ¿Cómo le ocurre, verdad? Sí. Usted cree en Moisés, ¿verdad? De acuerdo, sí. O cree en Cristo. ¿Cómo va a creer en un dirigente político? Sí, delirante, ¿verdad? Por definición. Pero bueno, la gente funciona así. Hay que poner de nuevo en el centro, en opinión de este profesor, los derechos sociales y colectivos. Hay que ponerlos en escena de nuevo y volver a llenar de contenidos un discurso que fenece bajo los estilos neoliberales y eficientistas. 4 décadas de ataque a la institucionalidad pública y a los derechos colectivos. De forma tal que los nuevos contenidos de este mito fundacional del Estado Social de Derecho, ¿verdad?, contenga, neutralice y supere las 4 décadas de vaciamiento ideológico y cultural que ha llevado a lo que yo denomino, ahí en este libro que estoy escribiendo, el Estado Social de Derecha.
Ya es hora de venir a problematizar a fondo. Vean ustedes las instituciones públicas vinculadas a los derechos estratégicos, salud, vivienda, educación, absolutamente destruidos. La infraestructura pública da vergüenza. Los servicios de salud dan vergüenza. Las listas de espera dan vergüenza. Y seguimos defendiendo un mecanismo absolutamente colapsado. Pueden verlo. Pero claro, el sombrillón del Estado Social de Derecho, esa sí que sirve, ¿verdad?, para encantar serpientes. ¿Sí? Defendamos el Estado Social de Derecho. Sí, vean los contenidos de quienes manejaron la política económica del PAC en de 2014 a 2022. La Academia de Centroamérica, los más rancios enemigos del interés colectivo en Costa Rica, de los derechos colectivos en nombre del amor. ¿De acuerdo? ¿Qué ganó? La retórica del individuo libre, racional, empresario de sí mismo, sin lazos ni relaciones sociales, más que la que genera su empresariedad. Vean todo ese lenguaje de todos los días, ¿verdad? O su autoempresariedad. Es decir, yo mismo me autocontrato, no me pago la caja, ¿no? Es delirante todo, ¿verdad? Sí, me queda más plata para mí, soy mi propio jefe, ¿sí? Y dentro de 30 o 40 años, ¿de qué va a vivir? Cuando esté absolutamente destruido, como argumentaba muy bien Castells hace 40 años. Por esa lógica de la destrucción, cada vez tengo que poner, ¿verdad? Cuando no tengo valor, lo único que valgo soy yo mismo. Entonces pongo mi vida y mi cuerpo, ¿de acuerdo? Sin institucionalidad, sin inversión pública, sin esa capacidad de sostener la vida de los seres humanos, ¿a dónde quedan los seres humanos? En las manos del mercado, ¿verdad? Después son absolutamente prescindibles, marginales y desechables. Pero claro, ven ustedes el mecanismo. La legitimación es el mecanismo de dominación clásico en la perspectiva weberiana, la democracia procedimental. Mientras siga funcionando, ¿de acuerdo?, maravillosamente bien ese mecanismo, usted seguirá produciendo y reproduciendo esa pobreza, esa desigualdad, esa destrucción colectiva en nombre de la más bella de las sociedades existentes. Problematizar políticas sociales, ¿por qué? Estos dos colegas, sociólogos y economistas, Minujín y Bustelo, argentinos, escribieron hace casi 30 años ese maravilloso texto, La política social esquiva. La estudiamos y discutimos a profundidad en la maestría, en mi promoción, que creo que fue la última que tuvo una mención en política social. Entonces, estos temas, ¿verdad?, con Ludwig Wendel, con Roberto Ayala, con Roy Rivera, con José Manuel Valverde, los discutimos, pero a fondo, haciendo estudios comparados, América Latina, Europa. Estos dos colegas en particular colocaron una interpretación totalmente neurálgica de la política social y lo colocaron así: lo fundamental es estudiar las desigualdades y la concentración del ingreso y por ende su redistribución. ¿De acuerdo? El centro del debate de la economía política es la concentración de la riqueza y por eso hay que problematizarla para redistribuirla. Y entonces la piedra de toque del argumento es, bueno, ¿de dónde vienen las políticas sociales? ¿Sí? ¿Y cuál es el perfil de esas políticas? La primera, la centralidad de preocupaciones por construir mayores niveles de igualdad social, no solo como lucha contra la pobreza, que es lo que tenemos en América Latina, 40 años de luchar contra la pobreza, sino cómo lograr mayores niveles de inclusión social, cerrando brechas de ingreso y riqueza entre pobres y ricos. Dos, la atribución de un rol importante a la solidaridad social como valor básico estructurante de la sociedad y no el individuo libre, competitivo, autocontratante, ¿verdad? La concepción de que la inclusión social vinculante con la economía se da a través de la generación de empleo productivo. Y cuatro, la idea de responsabilidad o esfera pública como valoración de lo común por el interés superior del conjunto y la constitución de actores sociales titulares de derechos habilitantes para extender la ciudadanía. Atención, actores sociales titulares capaces de la movilización colectiva. Ahí no está hablando de partidos políticos, ¿de acuerdo? Supone la movilización de los colectivos de las sociedades, pero para eso usted necesita gente que no solamente tenga información sobre los derechos, sino capacidad de actuar sobre ellos, de exigirlos, de reclamarlos, pero movilizándose. Esa era la piedra de toque de esta propuesta. No es un problema de técnica ni de tecnocracia hacendaria o financiera. Es un tema nuclearmente político. ¿De acuerdo? Entonces hay que problematizarlos, ¿verdad? Porque
En Costa Rica el modelo, ¿verdad? Es el IMAS. El IMAS es el Instituto Mixto de Ayuda Social, pueden verlo. Entonces la ayuda social es una cosa absolutamente marginal, ¿sí? Y claro, el diseño de esa política en Costa Rica se hizo hace 50 años y es un modelo institucional muy fácilmente adaptable a las lógicas fiscalistas, recortistas y neoliberales. Inclusive, ¿verdad?, tuvieron la desfachatez de decir que la política fiscal es una política social. Entonces, entre más controlado esté el gasto, es más eficiente el impacto social. Es decir, ¿de acuerdo? Eso es absolutamente falacioso y satánico. ¿De acuerdo? Entonces, en esta problematización quise acompañar el debate de la década de fines del siglo XX con los extraordinarios aportes de este sociólogo francés Didier Fassin, que examina en sus libros, sobre todo la repolitización del mundo y gobernar por los cuerpos, las lógicas del estado de bienestar europeo, haciendo un análisis de la política social en Francia. La política social destinada a ciudadanos en exclusión y solicitantes de asilo, que son migrantes africanos o asiáticos o latinoamericanos. Y propuso una tipología para criticar duramente si en efecto se está hablando de un estado de bienestar. Concluyó, ¿verdad?, después de su investigación cualitativa de campo muy profunda, revisando expedientes y entrevistando funcionarios públicos y también a las personas que solicitaban esos recursos, una tipología de las formas en que se piden los derechos. ¿No ven? Esos derechos el Estado no los tutela, usted tiene que ir a pedirlos, ¿sí? Y la categoría política que usa Fassin es cuerpos suplicantes. Entonces la gente va y pone, llena todos los requisitos, ¿verdad? Llena todos los documentos que tiene que entregar para solicitar el reconocimiento de la ciudadanía o la ayuda económica mientras usted pasa su mala situación. Llena los documentos, saca todas las fotocopias, hace un expediente y tiene que ir a entrevistarse con un burócrata, ¿sí? Y entre mejor haga su representación, usted espera, ¿verdad?, que se le responda, ¿sí? Por la buena fe del burócrata o del político, ¿sí? Entonces usted pone su cuerpo en exposición. Llega normalmente, ¿verdad?, con la peor vestimenta, en todo caso, ¿verdad?, son personas en pobreza extrema, con sus 3, 4, 5 hijos, los lleva a la entrevista. Y entonces Fassin estudia todos y pone 4 modalidades, ¿verdad?, que él llamó los tópicos de la desventura. Así suplican los franceses y los migrantes en condición irregular en Francia. La primera de esas categorías es la necesidad. Es la más invocada por los seres humanos. Necesito que me ayude, ¿sí? La siguiente tópico del infortunio es la compasión. Aparece frecuentemente en las argumentaciones. Pone en escena el cuerpo en una relación a la vez de simpatía y de proximidad. Simpatía que implica un traslado de los afectos de la persona que sufre hacia la gente que decide la suerte de su petición. Viera qué mal que me ha ido, viera qué mal que me siento, estoy tan enfermo. Ahí están los testimonios en el libro, ¿verdad? Es una cosa dramática, ¿sí? Y entonces, uno de los tópicos más referidos, el más referido es la necesidad. Necesito que me ayude. El segundo, la compasión, ¿sí? Soy sujeto de su lástima. Y entonces construyo una representación que me permita hacer eso, ¿sí? La tercera es el mérito, ¿sí? Entonces ponen en el mercado de la lástima a competir a pobres y a migrantes sin documentación. Yo me lo merezco más que el otro. Yo soy más pobre, yo soy más paria, yo estoy más destruido. ¿Sí? Con esas argumentaciones, ¿de acuerdo? La última, vean ustedes, un Estado que se reclama Estado de Derecho. La última tópico es la justicia, la que menos se menciona. Eso debería ser el centro de todo, una cultura política que reclama justicia, ¿de acuerdo? Pero cuando usted está destruido así, lo que hace es extender la mano para suplicar ayuda, como lo hacen en Costa Rica frente a Lima, ¿verdad? Lo tenemos requete conocido, ¿sí? Vaya, pide usted una beca a cualquier lado, ¿verdad? La cantidad de papeles que tiene que presentar, la cantidad de entrevistas que tiene que hacer, la cantidad, ¿de acuerdo? Cuando usted pone el cuerpo suplicante, entonces Fassin le llamó a eso
la biolegitimidad. En relación con el debate de la biopolítica con Foucault y otros investigadores, la categoría biolegitimidad es poner el cuerpo como garante de que yo me merezco tener un derecho. ¿Lo ven? Entonces, claro, ¿de qué dice Facín? De que es ese Estado justiciero, ¿qué justicia es esa? ¿Verdad? Que lo pone usted a suplicar para que le den una dádiva. Claro, como yo soy un excluido, no me merezco nada. La contracara de esto, vean ustedes, también muy común en Costa Rica, es que los políticos y burócratas festivalizan los logros. Entonces le ayudan y le montan un teatro. Les regalo 50 becas, 40 láminas de zinc, 30, ¿de acuerdo? A esa festivalización de los políticos, Facín la llama decisiones patéticas, que es la forma en que se manipula el conseguirle una ayuda a usted. Pueden ver, ¿verdad? Está totalmente desvirtuado el sentido de la justicia, el sentido de la ciudadanía. Son ciudadanías precarizadas, son ciudadanías de tercera o quinta categoría. Y por supuesto fácil presa de todo tipo de clientelismo. De manera, ¿verdad?, que ese pretendido Estado de Derecho de Bienestar, la justicia es el tópico menos reclamado. Son ciudadanías precarizadas y la categoría política con que concluye Facín son culturas de sujeción. Entonces la gente está hecha para ser sujetado por los políticos, los empresarios y los burócratas. Es una desvirtuación completa del concepto de Estado y una crítica feroz a esas lógicas, ¿verdad?, moralistas del Estado como sumo del bienestar colectivo y del bien común. En Costa Rica, ¿verdad?, si vengo a utilizar esas categorías, ¿verdad?, el IMAS propone un IMAS 2.0, ¿de acuerdo? Entonces, que el montón de pobres, uso la categoría, yo no la uso, ¿verdad?, son personas en condición de pobreza, pero el IMAS habla de pobres, ¿de acuerdo? Es un sujeto despreciado. Entonces, usted tiene que tener acceso a una computadora para hacer todos sus trámites. Si no tiene conexión a mi computadora, es un problema suyo, porque usted es poco exitoso, ¿de acuerdo? Es poco competitivo, ¿ok? Pero entonces, una cosa como esta, ¿verdad?, es decir, ni la pobreza, ni las desigualdades, ni las injusticias se resuelven con distopías digitales tipo IMAS 2.0, ¿verdad? O ventanillas tecnológicas integradas. Según la presidenta ejecutiva de Lima, la señora Yorleni León, en esta administración, tales modelos le ahorran 1.700 millones de colones en 2023 a Limas y otros 1.700 en 2024. ¿Pueden ver? Es un ahorro, es decir, además de que es una política marginal, además hay que reducirla, ¿de acuerdo?, por medio de la tecnología para que no se desperdicie tanta plata en esos pobres pedigüeños, ¿verdad?, que ponen el cuerpo para suplicar derechos. Otra cosa grave que hay que decir de Costa Rica, lo que caracterizó el Estado de la Nación, es que el 60% de legislación sustantiva, incluidas las políticas sociales, aprobadas en Costa Rica en el cuatrienio 2010-2014, carece de presupuesto. ¿Sí? Este informe denomina promesa democrática sin sustento económico a la práctica de aprobar legislación que amplía las competencias del Estado, reconociendo derechos ciudadanos, asignando nuevas obligaciones al aparato institucional sin proveer recursos. ¿Lo ven? Yo tengo 25 años de estudiar redes de poder, no conozco ninguna política económica corporativa, proempresarial, que no tenga plata del presupuesto público. ¿Sí? Aquí el 60% de la legislación social aprobada en Costa Rica no tiene fundamento en el presupuesto público. Entonces las instituciones están sobrecargadas de funciones, pero sin plata, ¿de acuerdo? Y cuando pueden hacer algo, festivalizan, ¿de acuerdo? Y entonces regalaron tantos bonos y tantas, como si fuera plata del político, o como si fuera plata del burócrata de la oficina, ¿ok? Todo eso está desvirtuado y pervertido en Costa Rica. Nancy Fraser, ¿verdad?, había analizado todo esto, los vínculos entre redistribución y reconocimiento, en sus textos Liminar del 98 y en este libro maravilloso que escribió el año pasado, El capitalismo caníbal, ¿sí?, que muestra precisamente como uno de sus grandes ejes de la acumulación de capital, el hacer esos tipos de ahorros, ¿verdad?, y que permite entonces que no se destine tanta plata a lo que es absolutamente marginal. Es una estrategia ganadora, la llama ella así, de los modelos de neoliberalismo progresista.
Reconocen derechos que no implican ningún tipo de transformación efectiva, que permite mostrar que las cosas cambian cuando en realidad nada cambia. En contraste, no existe legislación, ni programas, ni políticas económicas aprobadas que no cuenten con fondos públicos. Tenemos problemas raciales y de racismo en Costa Rica, celebración del Día del Negro. Voy y me visto de negro ese día, ¿verdad? Voy al Carnaval de Limón y sigo siendo el mismo Luis Guillermo Solís de todos los días, ¿de acuerdo? Pero resolví el problema de la inclusión. Hay un día más para el negro, un día más para el pobre, un día más para... ¿De acuerdo? Crecen los derechos, pero no hay fondos para los derechos. Crecen los derechos, pero no hay plata para capacitar y organizar y movilizar. Entonces, ¿qué tipo de derechos son esos? ¿De acuerdo? Pervierten el sistema, es parte de la perversión del conjunto de la asignación de esas lógicas perversas. ¿Qué pasa en Costa Rica ya para culminar, verdad? A mí me parece que hay un diagnóstico hegemónico totalmente en Costa Rica, ¿verdad?, sobre la estructura de las sociedades, y es que parten de una separación tajante entre las dinámicas económicas y las dinámicas políticas. De allí el encantamiento con la democracia procedimental, y olvidan que esa democracia es la estructura política de la dominación. Así se puede ser demócrata y dejar intacto el modelo de acumulación. El otro punto, ¿verdad?, al hipermoralizar la política, se terminan promoviendo guerras morales, ¿sí?, llenas de mesías y salvadores de la sociedad. Y de nuevo intacto el modelo de acumulación, ¿sí? Y la sociedad de sus grupos actores totalmente desmovilizados, o peor, aterrorizados ante la menor invitación a organizarse para luchar. ¿Sí? Promueve usted no movilización en Costa Rica, ¿verdad? La última de las universidades públicas, ¿verdad? Yo tengo que ir ahí por razones evidentes de mi jubilación, ¿sí? Sobre el FES. ¿Sí? Culminan, ¿verdad?, con los rectores, es una cosa terrorífica desde mi punto de vista, ¿verdad?, reuniéndose con Rodrigo Arias para firmar cualquier papel ahí frente a la Asamblea Legislativa, un acto absolutamente teatrocrático, no valía nada. Igual Rodrigo Arias pudo haber firmado una hoja de servilleta, ¿verdad?, exactamente igual, pero aparecieron los rectores con capacidad de movilización para negociar con Rodrigo Arias, ¿no? Y después el tipo se enfermó y pasó un mes incapacitado. ¿Sí? Al final, ¿verdad?, el ministro de Hacienda neoliberal ofreció un 1%. Un 1.7 ofrecía el ministro. Y de inmediato vino la Contralora, a la que todo el mundo se lo va a defender, ¿verdad?, en este sui generis y raro país, ¿verdad?, a defenderla sin contexto, sin adjetivos. Y la señora dice, ¿cómo se le ocurre 1.7? 0.8. Es decir, sí, esa que habían defendido todas las universidades y tal, para defender la institucionalidad. Delirante, ¿de acuerdo? Pero vean ustedes, entonces, esas políticas que son hechas esquivas, ¿verdad? Se le agregó el mito de las alianzas público-privadas para resolver los problemas en Costa Rica. Entonces, todos son alianzas público-privadas, ¿de acuerdo? Yo pasé 2 décadas y sigo estudiándolos, ¿verdad?, las redes de poder en Costa Rica. CINDE, UCAEP, la Academia Centroamérica, Horizonte Positivo, CEPSA, la Fundación Omar Dengo, CRUZA, ¿verdad?, existen hace 40 años. Ese es el conjunto de redes de poder. Son historias recientes que legitiman y justifican los acuerdos del MEP con UCAEP para que los empresarios construyan escuelas o compren y regalen computadoras en este gobierno, o que la Asociación Empresarial para el Desarrollo ejecute consultorías, o que el MEP y la ULACID se encarguen de firmar convenios para legitimar y rotar élites que viven de los recursos públicos. Un gran economista y sociólogo brasileño, Bresser Pereira, llamó a esto la gestión privada del interés público. Entonces, lo estatal, ¿sí?, lo manejan élites público-privadas en nombre del interés colectivo. Y bueno, vean ustedes este dato maravilloso. La UCAEP tiene 117 representaciones en distintas entidades estatales de Costa Rica. ¿De acuerdo? No existe ninguna organización solidarista, campesina, sindicalistas, lo que usted quiera, movimientos estudiantiles, que tengan semejante poder de influencia legal e institucional, ¿sí? Eso lo destaca el expresidente de la UCAEP, Ronald Jiménez, en su informe de 2015-2016. La frondosa presencia del sector empresarial en 117 instituciones públicas de Costa Rica. ¿Okay? La forma en que funciona esto es eso. Ese es el gobierno de Carlos Alvarado, el gobierno de Unidad Nacional, una reunión en la UCAEP.
están ahí los ministros de Carlos Alvarado, Rodolfo Pisa, Rocío Aguilar, Edna Camacho y el señor Garnier. No Leonardo, sino el otro, que fue ministro del sector empresarial. Estos últimos 4 son todos socios de la Academia de Centroamérica o consultores históricos del UCAEP. Entonces hay 4 ministros de Estado y toda la Junta Directiva del UCAEP. Esto es una reunión de amigos, sí. ¿De acuerdo? ¿Cuál separación de poderes va a encontrar uno ahí? Cuando la institucionalidad pública ha sido totalmente tomada por este conjunto de instituciones. También, ¿verdad? Usted encuentra los abrazos del perdón, ¿verdad? La señora Rocío Aguilar fue denunciada por corrupción y en efecto renunció. Carlos Alvarado la abrazó y la nombró coordinadora de las 2 superintendencias de Costa Rica, la de pensiones y la de entidades financieras. ¿De acuerdo? Y entonces la señora decía, uy, gracias, ¿cómo te quiero tanto? Ese sí es el amor, ¿no? Ahí sí ganó el amor. Defraudación fiscal, solo por un dato, ¿verdad? 8% del PIB. Según la Contraloría General, para 2018, la evasión del pago de impuestos en Costa Rica fue de 650.000 millones de colones. ¿Sí? Un informe anual que presentó la señora, pero se la pasó despotricando contra los pluses salariales de las universidades que ahogan la planilla estatal. Sí, pero no vio los 650.000 millones de la defraudación. ¿De acuerdo? El informe está dirigido, ven ustedes qué país raro este, a quien corresponda. Sí. Es a quien corresponde investigar quién se robó 650.000 millones. Okay. En otras sociedades, el tema de la defraudación y la evasión es un delito y es denominado un delito contra la colectividad. ¿Sí? En Costa Rica ni siquiera existe la mención a convertir al defraudador en una categoría penal, como se lo merece, porque es un destructor de la inversión colectiva. ¿Sí? Bueno, esa era la historia. ¿Dónde quedó la promesa sociológica? Desde la perspectiva de este profesor, la presencia y vigencia de los reclamos de calidad y densidad de las preguntas, desde la perspectiva de la imaginación sociológica para comprender esas relaciones complejas, está totalmente abierta. Si algo urge hoy en los debates de las ciencias sociales, tal como se viene haciendo, es hablar, dialogar e investigar más en perspectivas inter y transdisciplinares y huirle a los feudos de disciplinas aisladas. Esa me parece una tarea clave. Los objetos de la investigación en ciencias sociales solo pueden ser asumidos con epistemologías de la complejidad. La urgencia de trabajar sólidamente con abordajes teóricos y epistemológicos consistentes permitirá huirle a las tentaciones facilistas, que la oigo demasiado, de las voces que reclaman la aridez o inutilidad de las teorías. Eso es impresionante. ¿De acuerdo? Aridez o inutilidad. Entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia? De estilos de investigación pragmática, sin fondo conceptual o teórico, que lleva, ¿verdad?, análisis descriptivos, simplistas y conclusiones superficiales, acompañadas, sí, de recomendaciones técnicas, entre comillas, dice este profesor, que solo resuenan en los archivos digitales. Es una tragedia. ¿Sí? Me parece que las universidades están urgidas de revisar y evaluar sus formas de comunicación, en las formas en que se habla de y sobre la educación superior. Eso de pensar, ¿verdad?, a los ciudadanos de Costa Rica como clientes, como usuarios, como beneficiarios, ¿sí?, de una educación superior. Pueden ver el enfoque. Entonces todos los demás están abajo porque son más o menos ignorantes o más o menos, y los que sí tenemos la formación superior, entonces estamos por encima. Ese discurso habría que revisarlo a fondo. Hay que reconocer el carácter central de los derechos de ciudadanía. No son receptores de servicios. Y Costa Rica tiene 40 años de enfatizar esas lógicas eficientistas, individualistas y de ganadores y perdedores, que son expresión de lo que yo denomino sociedades fallidas, en que se han convertido la mayoría de sociedades latinoamericanas. Hay que revisar también, ¿verdad?, la tentación esta de el lenguaje con que se habla desde las universidades de educación superior. Miranda Fricker, esta espléndida filósofa, usó en su libro la categoría de
injusticias epistémicas, para revisitar desde dónde se produce información y conocimiento. El libro, ¿verdad?, Injusticias epistémicas al poder y la ética del conocimiento, llama la atención ahí de los peligros que entraña el autoatribuirse, en mi interpretación desde las instituciones de educación superior, mediaciones o vocerías en nombre de sujetos que carecen de voz según tales diagnósticos supremacistas. Más que reclamos racionalistas, cientificistas o iluminados, urge terrenalizar los alcances de las profundas desigualdades económico-culturales de las sociedades. De manera que hay que estar en una autocrítica permanente también de cuáles son los imaginarios fundantes de las universidades públicas, ¿sí? Creerse la voz de los que no tienen voz, a mí me parece una expresión palmaria de injusticia epistémica. Y venir a suplantar a los actores colectivos porque yo sí expreso al pueblo de Costa Rica. Eso me parece gravísimo. Y es bueno decirlo, ¿verdad?, porque cada vez está más alejada esta perspectiva de las autorreferenciaciones, ¿verdad?, que se hacen desde las universidades públicas. Un tema, ¿verdad?, que me interesa también llamar la atención, la moda de la inteligencia artificial, ¿verdad? La suma, digo yo ahí, de democracias procedimentales más inteligencia artificial pueden resultar un espejismo muy útil para seguir con los procesos de acumulación, pero estériles en términos de aportar a la creación de nuevas ciudadanías capaces de generar pensamiento crítico, aportes reales a la solución de problemas estructurales y reafirmar el postulado que fue planteado en la declaración final de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, que reconoce la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Pero no podemos quedarnos autocomplacientes con una declaratoria jurídica. Eso tiene que construirlo y ganárselo las universidades públicas. Y para eso, ¿verdad?, romper su enclaustramiento moral, epistémico, político. Del posgrado, para decir una línea nada más, 45 años dejan un legado de enseñanzas y aprendizajes profundos. Mi opinión es que el posgrado en sociología ha sabido adaptarse a los cambios estructurales y lo subrayo, no sin disputas y conflictos de toda naturaleza, por tratar de ofrecer la materialización de las promesas contenidas en sus estatutos fundacionales, que dijo desde sus inicios: formamos profesionales capaces de robustecer el desarrollo de las ciencias sociales en Costa Rica y en la región centroamericana, mejorar la capacidad científica y los recursos humanos nacionales y regionales mediante docencia e investigación y contribuir al desarrollo de los centros académicos e instituciones públicas y privadas que requieran la labor de científicos sociales. Tenemos más de 20 promociones convocadas exitosamente cada 2 años. Para los que no saben, y por lo menos quiero dejarlo aquí en esta grabación, es dificilísimo encontrar programas de posgrado capaces de sostener promociones cada 2 años. Sí, es muy común que muchos posgrados de ciencias sociales y de ciencias naturales cierran promociones durante un semestre o 2, o durante 1 año o durante 2 años. Este posgrado, en sus 45 años, ya está a punto de convocar a la 23ª promoción, sin interrupción. Y cuando se ha atrasado 1 semestre o 1 mes. Pero no dejó de convocar ni de tener estudiantes y postulantes de muy diversas disciplinas que hicieron su presentación en nuestro posgrado. Hay cientos de graduados y graduadas, han consolidado estilos de investigación complejos, abordajes de problemas de investigación y de tesis que interrogan prácticamente todos los grandes problemas de las sociedades centroamericanas, como muy bien lo mencionó la doctora Nancy Piedra en su intervención de la tarde. Una vocación centroamericana desde su fundación, alianzas con posgrados nacionales e internacionales, alianzas con cooperantes en diversos momentos, la Fundación Ford, el DAT en varios tramos de nuestra existencia, la permanencia de una comisión académica convertida en un cuerpo colegiado que se ha encargado de hacer valer las metas y objetivos del posgrado y de la Universidad de Costa Rica, junto con el trabajo decidido de sus directores y directoras, el respaldo de la Escuela de Sociología y del sistema de estudios de posgrado, son otras tantas razones que explican la permanencia y vigencia de nuestro posgrado. El enorme desafío es seguir adelante con valor e interés, pero de eso se encargan los que están ahora en la comisión académica. ¿De acuerdo? Termino, ¿verdad? A quienes pasamos por las aulas del posgrado como estudiantes, para luego ser profesores y hasta directores del mismo, como fue mi caso, solo me queda compartir estas palabras de despedida
haciendo mías las bellas palabras de Norbert Elias en el homenaje a su maestro Teodoro Adorno. Me toca entregar ahora la antorcha, es decir, el coraje para resistir a las autoridades del pasado y del presente. No quiero por eso mismo convertirme en una autoridad. Quiero que mi vida y mi trayectoria les den el coraje suficiente a las generaciones por venir, la conciencia, la continuidad y la fuerza para la imaginación, la disciplina para pensar por sí mismos y saltar por encima de las otras generaciones pasadas. Ese es el desafío que asumen todos los que quedan en nuestra Escuela de Sociología, en nuestra maestría, y muchas gracias. Bueno, muy bien, agradecer al doctor Blanco. Decía en la presentación de la charla que Randall nos había comunicado su decisión de pensionarse a comienzos de este año y que en la comisión habíamos comentado que era alguien que iba a hacer falta. Esa exposición muestra de qué estábamos hablando. ¿Me explico? ¿No? La exposición de Randall muestra de qué estamos hablando. Una extraordinaria presentación, ¿no? Que curiosamente marca coincidencias con lo que decía yo en la tarde, ¿no? Sin que lo hubiéramos acordado, ¿no? En dos puntos fundamentales. Uno, la relación entre teoría y empiria, ¿no? En la exposición del profesor Blanco. Es un modelo, yo diría, ejemplar de cómo articular la alta teoría y los distintos niveles de complejidad de lo real en una exposición, ¿no? Bueno, habrá que esperar cuando salga el libro y leerlo, y bueno, ya vendrá la presentación del libro. Así que nos veremos dentro de un año seguramente, espero, no sé cuánto tiempo tomará. Y el otro punto de coincidencia o de confluencia que noto en la intervención de Randall es utilizar el concepto de complejidad, ¿no? Decía en la tarde que lo real es complejo y que la sociología tiene que tratar de captar, reproducir, ¿no?, esa complejidad de lo social, que va mucho más allá de esas expresiones simplistas, como decía Randall en su presentación, de gente que cree que hacer sociología es darle una breve pátina de revestimiento teórico a para una cierta elaboración de los datos empíricos. Ese es solo el primer paso. Y, bueno, solo puedo decir eso, bueno, te felicito, ¿no? Es una gran reflexión, ¿no?, sobre la situación presente, histórica del país. Hay de todo, hay estructuras, relaciones, procesos, ¿no?, relación entre pasado y presente, de lo macro a lo micro, etcétera. Entonces, a partir de ahora abrimos el espacio para preguntas, observaciones, intervenciones de 1 minuto y medio, no como las que yo haría, ¿no? Entonces, listo. Ah, sí. Bueno, muchas gracias al profesor Randall por esta presentación. En realidad me llevo muchísimos cuestionamientos. Yo tenía una pregunta relacionada con el concepto de Estado Social de derecha, que me pareció un concepto muy interesante explorar, pero particularmente con los proyectos políticos hacia futuro, ¿verdad? Pareciera como que la producción de la narrativa del Estado Social de derecho, ¿verdad?, que surgió en la década de los 50, en realidad no de los 40, se convierte como en un círculo retórico
en donde inclusive los propios partidos, si se quiere, que quieren, digamos, salir de la retórica del Estado Social de Derecho y de los propios partidos que intentan defenderlo, pareciera que se encuentran atrapados en ese círculo, ¿verdad? En los términos del discurso político. Entonces, si usted pudiera comentar un poco en relación a este concepto del Estado Social de derecha, ¿por qué no se rompe con ese círculo discursivo para precisamente proponer nuevos contenidos a esa herencia política que usted planteaba? Gracias. Sí, no, antes de que conteste la pregunta que lanza Guillermo, también me gustaría como que reflexionaras tal vez un poco más con respecto justamente a los retos, digamos, de un posgrado como el nuestro. Bueno, porque creo que no es el único. En esta universidad somos muchos los posgrados y los aportes que damos son distintos, heterogéneos, pero importantes, variados y sobre todo sale con mucha posición crítica desde lo que los posgrados de esta facultad, ¿verdad? Que pueden contrastar, digamos, con otros que tienen a veces un carácter más técnico. Pero vamos a ver, en medio de todos estos elementos de la situación mundial que has apuntado, que además son bastantes, variados, ¿verdad? Porque nos mencionas muchos elementos que van desde políticas sociales, la situación, coyuntura de los problemas principales, etcétera. ¿Cómo justamente donde dejó al final la reflexión, que es, bueno, este es el panorama, esta es la situación, para eso está la comisión, para enfrentar y superar y responder adecuadamente. Pero bueno, obviamente como directora del programa, pues muchas veces me hago muchas preguntas relacionadas con este panorama y con esta situación difícil también que enfrentamos, para que un programa como el nuestro, con un proceso de formación comprometido profundamente con la calidad y no con las cosas fáciles, sino con las cosas complejas, pueda sobrevivir en medio de un ambiente en donde más bien se tiende a lo contrario, ¿verdad? A la idea de lo fácil, a la idea también de la reflexión menos compleja y menos profunda y más descriptiva, enfatizando, digamos, en los elementos técnicos, sino en lo teórico metodológico, que es a lo que hemos apostado. Pero no se vuelve fácil, con una tendencia en donde también lo que se genera y donde estamos en un mercado X compitiendo con cantidad de otros posgrados que no necesariamente salen de las universidades públicas, sino de las privadas, que atienden otras necesidades de mercado, ¿verdad? Entonces, tal vez si puedes referirte a esos aspectos. Gracias. Sí, bueno, gracias Randall por la presentación, en extremo interesante. Yo siempre tengo un desafío de pensar también el leer esa realidad, no desde el pesimismo o el positivismo, sino desde lo que se presenta al frente y creo que la movilización es fundamental para no solo entender, pero transformar esa realidad. Y sin temor a equivocarme, creo que los 6 años que llevo viviendo en Costa Rica no he visto una sola movilización en este país que no sea coyuntural y que no haya terminado por capitular a los intereses de la institucionalidad y de la derecha costarricense. Entonces,
creo que ahí hay un desafío interesante y me gustaría escucharte, Randall. ¿Cuál es, cuál es la dimensión más crítica en ese sentido y cómo también desde la sociología y la movilización necesaria en este país es importante articular esas transformaciones? Sí, muchas gracias a Randall por la exposición. Estoy ahora recordando que el libro de Wright Mills tiene otros 2 capítulos, la gran teoría y el empirismo abstracto, ¿verdad? Y usted planteó muy claramente que pues no debemos intentar ser la voz de los que no tienen voz. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo manejar la cuestión teórica en relación con la realidad en nuestra relación con las personas que no tienen voz y que estamos acompañando en los movimientos sociales? Porque se ha planteado también en la exposición que pues en algunos casos se plantea que las teorías son áridas y son inútiles, planteaste ahí, ¿verdad? Y también el compañero planteó que podríamos caer en la trampa de hacerle un barniz teórico a nuestros trabajos de investigación, un cierto disfraz, y que eso ya no sería del todo sociología. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Cómo llegamos a él para sentirnos nosotros que todavía somos sociólogos? Bueno, muchas gracias. Realmente da como para otra conferencia todo esto, ¿verdad? Aquí, claro, la desgracia es una presentación de 1 hora y tantico a temas que, ¿verdad?, están sobre una base de investigación documental, empírica, que no puede uno traerlas aquí, ¿verdad? Y como les decía, es un adelanto de un libro, de uno de 2 libros en desarrollo. Pero yo creo que podemos decir algunas cosas, Guillermo. Esa narrativa es una trampa, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, si por lo menos llegáramos a la conciencia del entrampamiento, me parece que ahí habría un punto valioso para aquellos que quieren salirse de esa trampa. Lo que yo no estoy tan seguro es que mucha gente quiera salirse de la trampa, porque la trampa es muy cómoda. La trampa es, como muy bien lo mostró también Ray Mills, es vivir del establishment, sentirse parte del grupo hegemónico. Tienen los atractivos, ¿verdad?, que dan los recursos de poder, salarios, bonificaciones, becas, recursos que me permiten, ¿verdad?, mantenerme vigente y activo, capitales simbólicos, capitales, y por supuesto, ¿verdad?, para ser coherente con el enfoque satánico de Weber, con la enorme ambición de poder que supone todo esto. Entonces, salirse de esa trampa es extraordinariamente complejo. En Costa Rica se quiere resolver desde mi punto de vista más como un asunto de élites ilustradas que se autonegocian, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi punto de vista es que Chávez corrió tan a la derecha el esquema político ideológico del país que de ahí hasta usted puede reclamarse de izquierda, ¿sí?, y sentirse portador de la nueva alianza multiclasista de Costa Rica porque tomó un trago con Rodrigo Arias el 1 de mayo. No. ¿Sí? Y eso es efectivamente tramposo. Y por eso apelar a una institucionalidad sin adjetivos es muy fácil, porque refuerza el acuerdo político, ¿sí?, de esa pretendida excepcionalidad de Costa Rica, ¿sí? Es excepcional si no leo la historia
histórica del país. Si la veo desde los campos de concentración del año 48 y 49, a ustedes le cambia la perspectiva de este país, ¿de acuerdo? Si la viera desde la historia de las movilizaciones colectivas, que tenés toda la razón del mundo, ¿verdad? Totalmente coyunturales, no los últimos 6 años, sino larga data de movilizaciones coyunturales, lo que he llevado es una especie como de pacto, un contrato político, ¿verdad?, que me permite a mí lucrar, de hacerme un poquito hacia la izquierda de la derecha, ya no del centro, y entonces me convierto en un progre radical. Sí, pero es parte del establishment, sí, ¿de acuerdo? Ahí puede usted, ¿verdad?, pedir con el olfato que tienen quienes han ejercido poder. Laura Chinchilla, a los 3 meses de la administración Chávez, decía que era tan desatinada la política de Chávez que le estaba sirviendo en bandeja de plata el gobierno en 2026 al Frente Amplio. A los 3 meses, ¿de acuerdo? Yo comenté, la maestría convocó un debate sobre los 100 días y al final dije que iba a hacer una provocación, ¿verdad? De que, así como lo decía Laura Chinchilla, no era descartable, ¿verdad?, una papeleta, ¿verdad?, con Villalta de vicepresidente, Laura Chinchilla de vicepresidenta y el arzobispo de San José, en primer lugar, por diputado por San José. Perfectamente, ¿sí? Y ha pasado año y medio más y cada vez, ¿verdad?, se refuerza más ese discursito del consenso nacional, del acuerdo. Ver la trampa, pero ver las utilidades y réditos de la trampa. ¿Cómo salir de ello, verdad? Yo creo que es una pregunta abierta, no la voy a colocar aquí, Guillermo, porque sería demasiado fácil. Lo que sí veo con claridad es la necesidad de dejar de estar legitimando ese modelo de acumulación que genera esa precariedad y esa destrucción de la institucionalidad pública. Sí, vayan por favor a ver las escuelas y los colegios de las zonas rurales de Costa Rica, absolutamente destruidos. No en los últimos 2 años, en los últimos 30 años, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser, verdad, que usted pide una cita, verdad, porque tiene un problema respiratorio y le dan, verdad, una lista de espera para 4 años y medio, cuando usted esté muerto? El tema del cáncer de seno de las mujeres, ¿sí? 3, 4, 5 años y seguimos majadereando ciegamente Estado social de derecho. ¿Cuándo le van a entrar esos temas de fondo? No es un debate de tecnócratas ni de políticos, es un debate que supone movilización política. ¿Y dónde están quienes están convocando esa movilización? Yo no veo por ninguna parte. Y si existen son en reductos muy poco significativos, ¿de acuerdo?, que permitan romper un pacto del que se vive muy bien. Proyectos políticos a futuro, ¿sí? Ese es el desafío político más grande, me parece a mí, está ahí colocado exactamente, porque aquí no se está colocando futuro. Hoy en Costa Rica se está diciendo todos contra Chávez, ¿sí? ¿Dónde están los proyectos de los otros partidos? ¿Dónde está? El otro día decía en una conferencia hace 15 días que un diputado del Frente Amplio le regaló una banderita a una diputada de Liberación Nacional, Dinora Barquero, ¿sí?, como un signo de el eventual acuerdo. Y ahorita que se reclamen y estallen todos los fuegos electorales, va a ver donde esa señora diputada de Liberación le mete la banderita a ese señor diputado del Frente Amplio, ¿verdad? Ambiciones de poder, ¿sí? ¿Dónde está el futuro? No, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está el proyecto? ¿Quién le dice a los jóvenes de Costa Rica, verdad, que no se ven? Yo hacía el ejercicio en mis clases, ¿verdad?, de preguntarles qué futuro tenían, ¿sí? ¿Dónde se ven dentro de 5 años? Más de una vez me reclamaron, usted está pidiendo demasiado, yo puedo verme dentro de 15 días, o tal vez mañana. No se ven en condiciones de empleo, no se ven en condiciones de tener una casa propia, no se ven en condiciones de tener seguridad social, no se ven en condiciones de tener una pensión. 17% del desempleo juvenil profesional más alto de América Latina. Estado social de derecho, por favor. Si esos mercados están absolutamente desestructurados, si esos derechos están totalmente violentados, entonces ¿por qué seguir? ¿Y quién ganó con ese discurso narrativo? La derecha. Por eso el Estado social de derecha, porque es un gran mecanismo, una gran sombrilla que permite tapar y queda intacto todos los mecanismos de la acumulación privada en Costa Rica, esa que genera una de las 10 sociedades más desiguales del mundo. ¿De acuerdo? Hace 20 años el Banco Mundial, vean ustedes, ¿de acuerdo?,
señaló contundentemente, como lo suelen hacer en sus pronunciamientos, se acabaron todo tipo de subsidios y de exoneraciones para las empresas transnacionales en las zonas francas de todo el mundo, no más. Bueno, Costa Rica llegó a un acuerdo político interno para que se profundicen las exoneraciones en zona franca, a pesar del Banco Mundial. ¿Sí? Pero claro, usted diría, no, es que evidentemente lo que diga el Banco Mundial se va a aplicar. No, es que usted no ha entendido nada, ¿verdad? De los juegos muy complejos de las fuerzas. Entonces, ¿quién construye su futuro? ¿Verdad? Yo creo que es una tarea absolutamente abierta y pendiente. Pudiéramos hacer aquí algunas elucubraciones, ¿verdad? Pero no creo que ese sea el caso. ¿Cómo sobrevivir? Hey, Nancy. Por dicha pasaste una encuesta todavía como 6 meses antes o 3 que yo me jubilara y señalé una serie de recomendaciones o de ideas. Porque, claro, un posgrado como este tiene virtudes, pero tiene muchas acechanzas. Y acechanzas, evidentemente, ¿verdad? En el segundo gobierno de Arias, en la campaña electoral, le preguntaron a Arias que qué iba a hacer con la inversión en las universidades públicas. Y dijo, vean ustedes, cómo la asociación inmediata, estudiar sociología no va para comer. Eso fue lo que respondió. No va para comer. Es decir, esto es un desperdicio completo. Ese es el nivel de la valoración de agentes con recursos de poder, ¿verdad? Chávez lo ha insistido igual, ¿verdad? Eso es muy común en la clase política. Pero lo otro es hasta dónde también a las universidades, sus autoridades, les resulten útiles posgrados como este. Porque, ¿verdad? Creo que difícilmente un rector en Costa Rica se comprometerá en cerrar una carrera de ciencias sociales. Difícilmente, ¿de acuerdo? Entonces, si lo veo en términos de competencia, yo creo que habría que enfocarlo en otro plano, sino más bien en fortalecer las capacidades que tiene el posgrado. Y no ponerme a competir, ¿verdad? Porque, hey, ¿cómo competimos con maestrías de universidades públicas y privadas? ¿Sí? Como si estuviéramos en un mercado. Vamos a poblaciones distintas. Es identificar mejor cuáles son nuestros futuros postulantes. Trabajar más a fondo ahí, ¿verdad? Ya sabemos que es complicadísimo, que es muy complejo, que lleva mucho tiempo y mucha inversión. Garantizarse, ¿verdad?, que hayan los suficientes postulantes. Por eso actividades como esta me resultan claves, porque necesitamos difundir más y mejor los resultados de la investigación que se hace en este posgrado. Más y mejor, ojalá, ¿verdad? Hemos hablado de la necesidad de tener un doctorado en sociología, de encontrar una forma institucional de hacer investigación, o que todas estas tesis y demás se vincularan para darle mayor arraigo y dimensión y difusión a los resultados de la investigación del posgrado. Esas son tareas, eso hay que hacerlo todavía. Yo pensaría, ¿verdad?, que también necesitamos echarle una mirada también más a fondo de la economía. Eso nos falta, ¿sí? Porque entender mejor el funcionamiento de estas sociedades pasa nuclearmente porque entendamos cómo funciona la economía. Y ahí tenemos una carencia desde la escuela y desde el posgrado. Eso a mí me parece, pero fundamental. Nuestras habilidades para comunicar resultados, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, digamos, muy sugerentes. Ahí veo yo, ahora que tengo más tiempo, ¿verdad?, minería de datos, ¿verdad? Y yo digo, ¡ay, qué maravilla minería de datos! Pero ¿a partir de qué teorías va a interpretar esos datos? Sí. Entonces también ahí, de nuevo, vamos a nuestras fortalezas, ¿verdad? Porque yo no tengo ninguna dificultad con eso. Por supuesto, ¿verdad?, que podamos administrar la información de bases de datos, ¿verdad?, que te corren 10.000 millones de... Eso me parece fundamental y necesitamos esa herramienta. Pero ¿cómo discernimos la información que nos interesa para qué? Esos son criterios totalmente epistémicos. Y en eso tenemos que reclamar estas habilidades y capacidades sin ningún problema ni acomplejamiento. Yo le decía a mis estudiantes antes de salir, cuando estaba lo del chat GPT y todo esto, hace un par de años, escuché más de un colega diciendo, pero qué miedo, ahora van a copiar y a entregar trabajos del chat GPT y no lo van a hacer ellos. Entonces yo llegué a la aula y le dije a mis estudiantes, ¿qué les parece si hacemos esto?
Yo no sé si ustedes desde el momento me han entregado trabajos así. Si creyeron que me engañaron, ¿verdad? Se engañaron ustedes, ese no es mi problema, ¿de acuerdo? A mí eso no me preocupa. Entonces les propuse un ejercicio. Les dije, hagan sus ensayos utilizando el chat y después hacen una reflexión crítica de qué resultados llegó el chat para que tengamos una forma de hacer un balance crítico del uso de una tecnología. ¿Sí? Entonces oí en el grupo ese, habían como 25 estudiantes, se le quita el encanto. Sí, el encanto era engañar al profesor, ¿verdad? Sí, entonces no andaba tan perdido el enfoque inicial, pero por dicha, ¿verdad? 5 al final aceptaron el desafío, hicieron este ejercicio muy agradable, hicieron una tremenda reflexión ya sin chat, ¿de acuerdo? Me enseñaron un ensayazo de primera, ¿de acuerdo? Hizo ensayo analítico de lo que había sido esa experiencia. Pero eso es verdad, para no dejarnos caer tampoco en la trampa de los temores o de utilizar tecnología, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Sí? Tenemos que entenderla, trabajarla, manejarla, pero reclamar también cuáles son nuestras fortalezas para entender estas aceleradísimas transformaciones de las sociedades, aceleradísimas. Entonces, claro, habría que llevarse un par de buenos cursos complementarios, ¿verdad? Que también le entreguen a nuestros estudiantes esas herramientas, ¿verdad? Para desmitificar. Si no, vamos a seguir en la guerra de los troles, ¿verdad? Y la guerra de la fake news ¿sí? Eso a mí realmente no me desvela para nada. Por ahí, Nancy, por ahí. Difícilmente, ¿verdad? No creo que este gobierno ni ningún rector permita el cierre de una carrera de ciencias sociales y que un posgrado se deje. Eso no lo veo por ningún lado. Además, los acuerdos institucionales, la coyuntura, todo eso corre a favor de este tipo de experiencias. ¿Vieron al vicedecano del CEP? El agrónomo hablando de las dificultades, la justicia, la violencia agraria. Por si me está viendo el amigo, ¿verdad? Bienvenido a la sociología del poder, ¿verdad? Por supuesto que nos interesa y ojalá el CEP, como se comprometió aquí, ¿verdad?, siga dándose apoyo estratégico para que podamos seguir dando estas discusiones, a pesar de colegas que vienen del mundo de la ingeniería y de la agronomía. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo, Juliana. Ni pesimismo ni positivismo, ¿verdad? Esa vaina, moverse ahí es como raro, ¿verdad? En esos extremos. Estas movilizaciones colectivas en Costa Rica tienen problemas estructurales en su liderazgo, en su dirigencia, ¿sí? Demasiado sectarismo, demasiado caudillismo, también se convierte en un factor, ¿verdad?, de desconfianza profunda. En medio de la huelga del magisterio, las universidades le dieron la espalda a las movilizaciones magisteriales y los educadores y las educadoras estaban ahí en la calle. Este profesor junto con otros colegas, ¿verdad?, estuvimos muchísimo tiempo ahí en las calles, ¿verdad? Yo por muchas razones he tenido vinculación con el magisterio en todas sus organizaciones durante mucho tiempo. Sí, me he movilizado en todos los cantones del país, en huelgas, en movilizaciones, en capacitación política. Entonces, digamos que estoy más o menos enterado también, ¿verdad?, que pese a esas perspectivas de la desconfianza entre dirigentes, el sectarismo, el no tener una perspectiva de país, el esperar, ¿verdad?, que estos cambios se hagan aliando con partidos en la asamblea sin movilización. Ahí tenemos una tragedia completa. Yo no veo tampoco una dirigencia actual en condiciones de proponer ese debate estratégico, ya no sobre el gobierno, sino la única discusión política que tiene sentido aquí es el debate por el poder. ¿Sí? Y esa palabra, ¿verdad?, sí, aterroriza en Costa Rica. Un debate por el poder. ¿Sí? Ahora las revoluciones son todas revoluciones amorosas, revoluciones de crayola, revoluciones, ¿de acuerdo? Usa la palabra revolución en el sentido estricto de la transformación política revolucionaria. Entonces, ¿cómo vas a hablar si estás autocensurado? Porque acomodarse al sistema, ahí sobran las trampas, sobran los estímulos, ¿verdad? Ese debate franco a mí me parece que hace falta a profundidad, al costo que fuera, ¿de acuerdo? Ayer un dirigente sindical sobre la situación del fiscal decía, sí, hemos estado examinando, no parece adecuado, mejor que renuncie y salga por la puerta grande. ¿Verdad? El elegido de Dios, este fiscal, ¿verdad? Sí, que ha hecho lo que ha hecho, ¿verdad? Pero el compañero sindicalista lo invita a que salga por la puerta grande. No en el pactismo implícito, ¿verdad? Es un alma de pacto, de acuerdo, ¿sí?
Igual con lo de Guillermo, esa pregunta me parece que está totalmente abierta. Y reclamar esto, pues, ¿verdad?, pasa por, digamos, espacios donde las universidades no se sienten interlocutoras de la lucha política, excepto aquellas que pueden dirigir coyunturalmente y que están reducidas nuclearmente al FES. Eso es una tragedia absolutamente estructural. He visto algunos compañeros en San Ramón, ¿verdad?, que tengo un gran aprecio por su trabajo, ya generando, ¿verdad?, un constante esfuerzo por acercarse a los grupos, a las comunidades, ¿verdad? Pero son pequeños grupos de colegas y siempre vistos como una amenaza, ¿verdad? Porque la institucionalidad lo que hace es reclamar legitimación institucional, no servir para la sedición o la subversión. De nuevo, el autosilenciamiento, mejor me quedo aquí, ¿verdad? No, ¿Cómo generas una sensibilidad? El viejo problema, ¿verdad?, de las subjetividades, ¿para qué? Si tenés que romper con ese pacto, con ese orden, con esa cultura política, ¿cómo entrenás a la gente? Hace décadas, ¿verdad?, nos vivimos casi ya demasiados años, ¿verdad? Sí, lo que eran, sí, la actitud esa confrontativa política, el debate sistemático, el diálogo, el pleito, como una parte de la naturaleza consustancial a la política, ¿sí? No la cultura del abracémonos y ya, no. Pero nosotros venimos de otras experiencias vitales, de otras sociedades, ¿de acuerdo? Cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica habían 15 publicaciones de periódicos de izquierda, 15. Y usted dirá, sí, pero todos estaban fragmentados. Pero viera qué buenos pleitos nos dábamos. Sí, por tratar de construir la verdad política, un criterio justo, histórico, el debate del poder, de la justicia. ¿Sí? Ahora carecemos absolutamente de eso. Entonces, ¿dónde genero yo condiciones para generar mi conciencia política? ¿En qué contextos? ¿En qué organizaciones? ¿En qué espacios políticos? Si es lo menos que se reclama y se plantea, porque todo está institucionalizado. Entonces, romper con eso son tareas por construir, Juliana. Si me vieras de sociedades latinoamericanas, pudiera decirte un par de cosas, ¿verdad? Pero Costa Rica no son otras sociedades latinoamericanas. Sí, un presidente, ¿verdad?, en una sociedad como Costa Rica que se reclama el Moisés que va a llevar a su sociedad por el medio del desierto, ¿de acuerdo? Y un fiscal que lo eligió Dios, y ahí te lo dije todo. Es una sociedad nuclearmente religiosa esta, nuclearmente conservadora, potentemente conservadora. Y es bueno llamarlo así porque a veces la gente, ¿verdad?, se autocomplace pensando que vive una sociedad muy política y muy movilizada. No. Y Emilio, sí, fíjate que la categoría esa vos la conociste, es una bellísima expresión que utilizó San Romero de América, ¿verdad?, como fue canonizado, Monseñor Romero. Él usó inicialmente la categoría esa, la voz de los sin voz, pero en un contexto de movilización político-revolucionaria, que es lo que no hay después de eso, ¿verdad? Entonces, claro, si quito el contexto y quito la movilización política, si tenés una universidad o un dirigente estudiantil o universitario que se reclama la voz de los que no tienen voz, todo está desarticulado por completo. Y entonces ganará el que se autoendiosa. Y yo veo que es una trampa horrible. Y más horrible, ¿verdad?, si lo veo desde la tesis de Miranda Fricker, de esa injusticia testimonial. Yo le quito a usted la voz, ¿no?, porque yo hablo por usted. No, esos sectores marginalizados y empobrecidos en América Latina, ¿sí?, les arrancaron la voz, ¿sí? Ni siquiera tienen vocería y ahora se está reclamando la capacidad de agencia. ¿Sí? La capacidad de agencia, ¿por dónde pasa? Sino por la movilización. Y si no tenés movilización, entonces yo sí desconfío mucho de la palabra compromiso de las universidades con sus sociedades. Desconfío absolutamente, porque ¿verdad?, son contrario a la mítica que la universidad se hizo grandiosa cuando permitió a los hijos de trabajadores venir a las universidades. Lo lamento. Eso es una linda narrativa mítica. Este espacio produce y reproduce, ¿verdad?, no sectores populares ni dirigentes populares ni los construyen, no es su naturaleza. Vean La nobleza de Estado, Pierre Bourdieu. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué problema tiene esa ciencia social?
está totalmente institucionalizada, produce historias oficiales, ¿de acuerdo? Con mucha facilidad le sobran los recursos para construir una verdad que aparentemente es la verdad. Y claro, si no tiene un soporte, ¿verdad?, de crítica enfrente, y el acuerdo entre las élites académicas es absolutamente fácil, ¿verdad? Entonces, el año pasado fue que usé la primera vez la categoría de democracia vengativa. Sí, me dejaron de hablar como 25 colegas, ¿de acuerdo? Sí, porque estaba desvirtuando la democracia sacrosanta de Costa Rica, como si fuera un asunto, ¿verdad?, de un adjetivo del profesor. No es un resultado de investigación, estoy proponiendo un debate. Y estoy llamando, ¿verdad?, a que eso que no ha pasado por el tamiz de la crítica histórica y política tiene que pasar por ahí, para que dejemos, ¿verdad?, de estar reproduciendo esa maravillosa guerra moral que deja intacta el modelo de acumulación. Ese es el tema de fondo que estamos proponiendo aquí. ¿De acuerdo? Ganaremos la guerra por el Estado Social de Derecho. Yo no soy parte de eso, ni sumaré ni apoyaré a nadie, evidentemente. Pero usted ganará, ¿verdad?, por su Estado Social de Derecho, así como está destruido, pauperizado, y todo seguirá igual o peor. Ya el PAC lo enseñó, esas son las ventajas del progresismo. Rápido se convirtieron en sus opositores, rápido, pero inmediatamente, por la lógica del establishment. Es pesadísima, es pesadísima. Esas ciencias sociales tienen desafíos, Emilio, profundos. Yo aquí planteo algunos, ¿verdad? Mi formación, mi experiencia están puestas en colocar ideas que ojalá se dinamicen, se viabilicen, ¿verdad? Esto no solo lo discuto aquí, lo discuto en otros ámbitos, de manera, ¿verdad?, de estar sistemáticamente llamando a la revisión profunda, porque vivir del mito es extraordinariamente integrador. Es extraordinariamente integrador. Pero siempre de desigualdades, ¿no? Esa es la tirada de esto. Sí. Ya casi viene el Chinamo, recuerden, ¿verdad? Gracias otra vez al profesor Blanco. Hay gente que se pensiona y se desaparece y nadie los echa en falta. Afortunadamente Randall no se ha desaparecido y no parece que se vaya a desaparecer, lo cual es una excelente noticia, ¿no? Yo solo me gustaría agregar sobre el tema de intelectuales y luchas sociales, movimientos. Hay una conferencia de Pierre Bourdieu, poco antes, un año y medio antes de morir, me parece, en una reunión de sindicatos europeos, ¿ah? Si mal no recuerdo, en Grecia, y le hacen esa pregunta: ¿cuál es el papel de los intelectuales, la academia? Y Bourdieu, muy consciente de las realidades de esta academia institucionalizada que dice Randall, y que entregada a los pequeños temas y a la burbuja, la academia que no sale de la burbuja, y los movimientos sociales sumidos en el empirismo, de empujar y empujar, pero sin mayor... La solución de Bourdieu me parece que es la solución clásica de todo pensamiento crítico. Los intelectuales deben incorporarse a los movimientos sociales, ¿no? Uno como activistas, como ciudadanos, porque también somos ciudadanos, ¿no? Pero aportando lo que específicamente los intelectuales comprometidos, compromiso, decía Randa, lo que los intelectuales comprometidos pueden aportar, que es llevar análisis, no ser la voz de nadie, aportar análisis, insumos, y que la gente vea cuál es el valor de esos insumos, ¿no? No se trata de ser profetas ni héroes, sino participar del movimiento aportando lo que específicamente podemos aportar y que la gente decida cuál es el valor de esos aportes. Me parece que esa es la solución mejor.
No se trata de abdicar de ser lo que somos. Somos intelectuales, ¿no? Aunque con una vida de militancia, ¿me explico? Con una vida de militancia. Yo, bueno, como Randall, comenzamos a militar de muy jóvenes, como adolescentes, en secundaria, y desde allí desarrollamos un trabajo intelectual. Así que eso me parece la respuesta que me parece que estaríamos hasta de acuerdo en eso, ¿no? Randall dice dos cosas que son muy importantes. No se puede hacer sociología sin un fundamento de economía técnica y economía política, porque de lo contrario se derrapa a alguna forma de fenomenismo. ¿Me explico? La economía, la totalidad es compleja. La totalidad es compleja, lo económico es un factor, pero es un factor importante, ¿no? Porque es el ámbito de las posibilidades. Entonces, así como también la historia, ¿no? Tampoco se puede hacer sociología si no se tiene algún conocimiento de los logros de la psicología, etcétera, etcétera. Pero la economía es importante. Y luego, el papel de la teoría. Para pensar teóricamente es necesario una sólida formación teórica, ¿no? Y que haya debate para poner a prueba esas teorías, ¿no? En esos puntos son fundamentales. Yo quería terminar, para cerrar esta actividad, con una cuestión que me parece muy importante, que es lo que planteó la profesora Piedra, el futuro del posgrado. El futuro del posgrado. Yo no sé cuál va a ser el futuro del posgrado, porque, bueno, Randall ya se pensionó, yo no sé cuántos años me quedan, ¿no? Ni a la profesora Piedra, o a los otros integrantes más antiguos de la comisión. La comisión se renueva, incorpora gente nueva, y ellos tendrán la responsabilidad de guiar el posgrado por los próximos 10, 15, 20 años o más. Así que no tengo una bola de cristal, no sé cómo evolucionar el posgrado, evolucionará el posgrado. Sí sé cómo va a evolucionar la disciplina, que no es lo mismo. ¿Me explico? Si hay una disciplina importante en este mundo, todas las profesiones son importantes. Necesitamos algunos odontólogos, necesitamos agrónomos, necesitamos gente que fabrique puentes que no se caigan, necesitamos gente de todo, necesitamos algunos abogados, incluso algunos abogados y abogadas, pero si hay una disciplina importante en el mundo en el que vivimos, es la sociología, porque es la única disciplina que nos permite pensar el mundo que habitamos y que construimos colectivamente y que por no comprenderlo nos arrastra. ¿Me explico? Todo ese panorama que Randall acaba de pintar, de desigualdad, dolor, sufrimiento, etcétera, erosión de la autoestima y el tema de la corrosión de la personalidad o del carácter, ¿no? Que remite a un famoso texto de Richard Sennett, ¿no? O la fragmentación del yo en sociedades fragmentadas. ¿Me explico? La fragmentación del yo, lo que la pobreza, la desigualdad, la humillación, la indignidad, que significa ser un perdedor en esta sociedad, lo que le hace a los proletas, lo que le hace a la clase media que vive endeudada, permanentemente corriendo atrás de los niveles de consumo y de las posiciones de estatus que la sociedad reclama, produce fragmentación del yo, aplastamiento del yo, corrosión del carácter. Bueno, yo no sé el posgrado. La disciplina tiene un gran futuro. La disciplina tiene un gran futuro porque tiene que ocuparse de estos fenómenos sociales, psicosociales, destructivos de la personalidad. El capitalismo está en guerra contra el yo. El capitalismo amenaza el yo. ¿Me explico? La estructura, el equilibrio, la flexibilidad, la coherencia del yo de millones y millones de personas en el mundo. Si hay una disciplina que puede ocuparse de comprender esa situación y aportar insumos para su transformación, esa es la sociología. Si el posgrado consigue acompañar esas necesidades sociales de reflexión y de investigación, el posgrado va a tener 50 años más de historia. Gracias.
Gracias al profesor Blanco por la excelente exposición y a ustedes por habernos acompañado.